Hola, ¿qué tal? Buen día a quien pueda decirlo y quien no, saludos al cielo o a la tierra. Bueno, hoy traigo un tema bastante exclusivo para todos aquellos que quieran saber una parte muy importante de la medicina forense, en especial de la psiquiatría forense, que va a determinar si alguien va o no, entrecomillado, a prisión. Y eso lo decide, otra vez entrecomillado, el médico forense. Más bien lo puede llegar a decidir o a sugerir a través de un informe. Pero sí, la mayoría de las veces nos tienen que hacer caso porque somos técnicos médicos. Aquí el servicio de patología forense del doctor Borja Moreno desde el Instituto de Medicina Legal de Islas Baleares. Bienvenidos al canal, acompáñame si quieres descubrir qué es la imputabilidad. Como os decía, la imputabilidad, que es algo que no viene descrito en ningún sitio del Código Penal, sino que es una palabra que se incluye en el Código Penal, digamos que es lo que se le solicita a los médicos forenses para que se valore el estado mental de una persona, para definir si esa persona tiene algo a nivel mental, cerebral, algún tipo de trastorno, que pueda explicar la conducta antijurídica o ese delito que ha llevado a cabo o que ha producido, ya sea de forma habitual o de forma eventual en un momento concreto. El médico forense hará una exploración psicopatológica, que de esto lo hablaremos, qué es una exploración psicopatológica, en otro vídeo, y que me vais a permitir que diga una cosa. Los médicos forenses, junto a los psiquiatras, son los dos únicos especialistas que son expertos y tienen formación en exploraciones psicopatológicas completas. Pese a que los psiquiatras las van a hacer para hacer un diagnóstico clínico, nosotros las vamos a hacer para determinar si un sujeto tiene dos cosas, que las desvelaré más adelante y que son la clave de estos informes. La imputabilidad, como decíamos, es lo que se dice un poco atribuirle la culpa a alguien, echarle la culpa a alguien, que en general es lo que se hace en los juzgados, ¿no? En las sentencias judiciales se define quién tiene la culpa de algo o quién no la tiene. Bien, pues algunos autores dicen que la imputabilidad es el sumatorio entre la culpabilidad y la responsabilidad, ¿vale? En Alemania esto lo llaman la capacidad de culpa, pero digamos que la suma entre la culpabilidad, que es no la capacidad, pero sí es la culpabilidad, es la conducta reprobable, o sea, el poder decirle a alguien, tío, tienes la culpa, y que esa persona lo entienda, eso es importante. Y la responsabilidad, que es algo diferente, es la capacidad de que alguien pueda resarcir de lo que ha hecho mal. Si tú cumples con las dos, eres culpable y responsable, eres imputable y tienes que hacerte cargo de ese suceso, de esa conducta antijurídica y bueno, cumplirás una pena, se te condenará por algo o incluso se te mandará a prisión. ¿Qué se le pide al médico forense? Si alguien puede ser imputable o inimputable, si no es responsable o no puede tener culpa de lo que ha hecho, porque ¿y si lo ha hecho sin entender lo que ha hecho? Ahí está un poco las capacidades, ¿no? Entenderlo, lo vamos a ir desgranando. Se entiende que la imputabilidad es genérica para todo el mundo a partir de los 18 años, ¿no? Porque hay una mayoría de edad. Pero hay veces que se entiende también la inimputabilidad, que no todo el mundo puede entender lo que está haciendo a partir de ciertos eventos. Os voy a poner un caso concreto, y es cuando la inimputabilidad es aceptada plenamente y al 100%. ¿Pensáis que una persona con un trastorno neurocognitivo tipo Alzheimer, una persona que no sabe dónde está, que está encamada, que apenas se levanta, que lleva mucho tiempo con Alzheimer, que la obligan a firmar un contrato de compraventa o que pide una hipoteca o que pide un préstamo de estos de empresas rápidas que se piden por teléfono de 3.000 euros que anuncian en televisión o que le cambian la herencia? ¿Pensáis que esa persona es consciente de lo que está haciendo? Por ir a un punto sencillo. No. Entonces eso se habla de inimputabilidad genérica. La mayoría de los casos es personificada, no es genérica. Tiene que ver con el estudio individualizado de la persona en ese momento concreto. Por eso se llama imputabilidad genérica. Estamos hablando de una persona con otro tipo de
de estado mental, discapacidad mental, trastorno mental. Porque están incluidas muchas afectaciones. Por ejemplo, una enfermedad mental que no afecta a la inteligencia, un trastorno mental como puede ser el trastorno bipolar, ¿vale? Pero sabéis que estos sujetos tienen fases maníacas y fases depresivas. Bueno, habrá que estudiar en qué fase está y si afecta a su inteligencia o voluntad, que es la clave de la siguiente parte del vídeo. Las bases psicobiológicas de la imputabilidad, que dependen de la inteligencia, son dos: la conciencia y la madurez. ¿A quién se le presupone maduro? ¿O a partir de qué edad? 18 años. Se presupone que quien tiene más de 18 años tiene madurez suficiente para conocer lo que está haciendo, pese a que los menores de 18 también son imputables. Recordad que la edad inimputable en España es menor. Al final del vídeo desvelaremos cuál es la edad mínima que hay que tener para ser imputable, porque hay a cierta edad en la que, sea como fuere, eres inimputable. Siempre, inimputabilidad de la que decíamos genérica. Igual que un trastorno como un Alzheimer, también la hay por la edad, porque se presupone que no hay madurez suficiente. Y luego la conciencia. ¿Creéis que es consciente una persona de 17, de 16 años? Obviamente lo es. Por eso aquí el criterio jurisprudencial de la inteligencia se cumple, porque se considera que son conscientes, pese a que la madurez legal todavía no se ha cumplido. Y se habla del menor maduro, pero eso lo tenemos que ver en otro vídeo. Y luego, la voluntad. La voluntad también se divide, o se estudia en dos partes. Esto lo estudiaba Gisbert Calabuig, un médico forense valenciano, hace muchos años, que tiene un buen compendio de medicina legal. Vale. Pues la voluntad se dividía en la voluntariedad, que es la capacidad de poder elegir en un momento hacer algo o no hacerlo, o decidir pararlo, y el libre albedrío. Que el libre albedrío es la capacidad que uno tiene de poder continuamente estar eligiendo. Prácticamente son lo mismo, la libertad de albedrío y la voluntariedad. Pero la voluntariedad es como la toma en acción, el comenzar la acción para hacer algo. Y el libre albedrío es tener todas las capacidades, todas las elecciones alrededor tuyo. Cuando se cumplen estas cuatro, libertad de albedrío, voluntariedad, madurez y conciencia, el sujeto es plenamente imputable, con lo cual responsable y culpable del delito que ha cometido. ¿Entendido? Si tiene afectadas algunas de estas cuatro esferas, pues no va a ser tan consciente de lo que ha hecho y se va a ir minimizando la responsabilidad o la culpabilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la completa inimputabilidad, en la que el sujeto no entiende o no sabe lo que ha hecho. Como decíamos, no se le puede culpabilizar de algo o no se le puede responsabilizar. ¿Creéis que el delito de exhibicionismo, sí, salir a la calle con la imagen que os viene de un sujeto con una gabardina y enseña y va desnudo y sale a un parque y le enseña a los niños su cuerpo y sus pieles y su todo? ¿Pensáis que la persona que hace eso, si tiene un trastorno mental o si tiene una enfermedad congénita, algo adquirido antes del nacimiento, puede entender lo que está haciendo? Ahí está la clave. Recordad que la enfermedad mental no se trata en los juzgados ni en las prisiones. La enfermedad mental se trata en los hospitales. Y para eso estamos los médicos forenses, que somos, algunos nos lo dicen, yo también estoy de acuerdo, somos la cara más amable de la justicia. Antes de entrar a valorar los criterios que utilizamos los médicos forenses para evaluar la imputabilidad, para decir, a ver, usted, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué antecedentes tiene? Vamos a ver por qué causas el Código Penal te puede eximir, que es no responsabilizar de nada, o atenuar, que es decir, usted sabe algo de lo que ha hecho, es responsable, pero se encontraba en una situación que no podía responder muy bien no podía contener su forma de actuar, vamos a decirlo así. Bien. Hay dos artículos en el Código Penal. El Código Penal, que es donde te pone los delitos en España y qué penas tiene para cada uno de estos delitos, hay un apartado que es el código, el artículo 20 y el artículo 21, que se subdividen en puntos, donde te habla de estos eximentes completos y atenuantes parciales para una pena, ¿vale?
En los eximentes, que es usted no es responsable o culpable, lo que hemos dicho, de lo que ha hecho, son 1. El trastorno mental transitorio. Señoras, señores, la enajenación mental ya no se utiliza, lo voy a decir, no se utiliza la enajenación mental. La locura transitoria, eso es del siglo pasado. Y del siglo pasado no me refiero al 1990, me refiero al 1900, ¿vale? El término locura ya no se utiliza en justicia. Es un trastorno mental transitorio. ¿Cuál? No vamos a entrar en cuáles son los trastornos mentales transitorios que se pueden dar porque el vídeo se nos iría. La otra cuestión es que aquel que tuviese una anomalía o una alteración psíquica desde el nacimiento y no entienda esa ilicitud del hecho cometido, no entienda por qué ese acto es ilegal, porque tiene un menoscabo desde que nació, tampoco se le podrá responsabilizar y culpabilizar de la pena. El que esté bajo los efectos de una sustancia tóxica, pero a dosis plenas. Ojo, ¿qué es una dosis plena? Eso podríamos entrarlo en debate, y eso lo he entrado yo en debate con muchos abogados en juicios. Y luego el tercero, clave, el síndrome de abstinencia. ¿Vale? El que se encuentre bajo la influencia de un síndrome de abstinencia por una causa de un consumo perjudicial de sustancias, no se le podrá responsabilizar ni culpabilizar de sus actos. Aquí en el canal no vamos a entrar a debatir si está bien o si está mal el Código Penal. Solo faltaría. No somos juristas y no lo vamos a hacer. Pero yo os digo lo que hay. Y esos puntos son propios del médico forense. ¿Qué no es propio del médico forense? Hay varios artículos más, porque muchos diréis, oye, no has nombrado la legítima defensa, o no has nombrado el actuar bajo influencias de un miedo insuperable. Bueno, no lo digo porque eso no depende de un médico. ¿El miedo lo diagnostica un médico? No. ¿Hay alguna enfermedad o trastorno que sea el miedo? No. De hecho, el miedo es subjetivo, como el dolor. Sí que podemos hablar los médicos forenses cuando tú tienes una fobia. Cuando tú odias algo que te genera un miedo extremo. Por ejemplo, la coulrofobia. Esta es la fobia a los payasos. Cuando tú tienes una coulrofobia y estás en Halloween y te aparece un payaso de detrás de la esquina y te asusta el payaso, si tú le tienes una fobia van a pasar dos cosas. O que sales corriendo o que te intentas defender. Si le pegas una bofetada al payaso y tú tienes esa fobia diagnosticada, tú puedes ir al juzgado y decirle, oiga, que tengo coulrofobia. Esto es un supuesto muy genérico y muy fantástico que me he inventado, ¿eh? Pero es como, oiga, que yo tengo fobia a los payasos y no he podido contenerme, tengo un miedo insuperable. Ahí es la única forma en la que un médico forense podría pronunciarse por el miedo insuperable. Pero ya está. Y luego hay uno que se me había olvidado, que es verdad, que es quien tenga afectados alguno de los órganos de los sentidos desde el nacimiento y no pueda tener conciencia de la realidad. ¿Vale? Es un poco como el primero que he comentado, pero claro, vosotros a una persona que es sordociega, o que es sorda, o que es ciega, creéis que tiene las mismas capacidades. Que las tienen, por supuesto que las tienen. Pero a la hora de cometer ciertos delitos, una persona que tiene sus capacidades plenas, le puede resultar más fácil actuar en según qué situaciones. A una persona que tiene alguna capacidad diferente puede no resultarle igual de fácil actuar en según qué momento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pensad en una persona que no puede comunicarse e intenta pedir ayuda. Esto puede ser complicado y difícil y hay que evaluar uno a uno estos casos porque son muy importantes. Pueden ser plenamente responsables o pueden parcialmente no serlo. Con lo cual, ¿qué puntos tenemos? El que tenga una alteración psíquica desde el nacimiento que le impida comprender la ilicitud del hecho. Segundo, trastorno mental transitorio. Tercero, intoxicación plena. Cuarto, síndrome de abstinencia. Y quinto, el que tenga una alteración de la percepción que le impida conocer o tener conciencia de realidad. Esos son los eximentes. Y ahora vamos con las causas que atenúan, no que eximen. Este es el artículo 20 del Código Penal. Y aquí hay dos causas, dos médicas. Hay algunas que no son médicas, pero las vamos a comentar. El primero es cuando se puede utilizar cualquiera de los apartados anteriores, eximentes, pero no se cumplan todos los criterios. Bueno, por ejemplo, un trastorno mental transitorio en el que uno no quede tan afectado mentalmente, ¿vale?
esto es difícil de entender y de explicar, con lo cual, sin ejemplos, con lo cual no vamos a entrar. Pero, por ejemplo, un brote psicótico breve en el que uno no está tan afectado mentalmente. Una fase en vez de maníaca, hipomaníaca. Bueno, esto para los que entiendan algo más de psiquiatría lo podrán entender. Pero vamos, va porque quien no esté completamente trastornado en un momento clave, pero cumpla ciertos criterios de que sí, parece que algo tenía, podrá ser atenuado de forma parcial. Pero claro, esto tiene que ser diagnosticado, no vale inventarse las cosas, ¿vale? Y el otro nos baja el límite en cuanto a la intoxicación plena, ¿vale? Si tú estás intoxicado plenamente, hemos dicho que te eximía, pero se te atenúa si tienes una grave adicción. Ese paso entre la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia. En ese momento hay sujetos que pueden ser parcialmente imputables, porque su grave adicción les ha afectado. Siempre estamos hablando no de cualquier delito, solo faltaría. Estamos hablando de un delito que esté relacionado con el trastorno o la situación que esté pasando. Por poneros el ejemplo de la grave adicción, pongámonos en el cuerpo de un heroinómano. Estas personas son enfermos mentales, trastornos mentales. Son trastornos por consumo perjudicial de sustancias, en este caso de la heroína, ¿vale? Esta persona que tiene la vida destrozada y necesita dinero y tiene afectados en la esfera familiar, social, laboral, todas las esferas. ¿De dónde consigue el dinero? Lo estáis pensando, van, pegan un tirón del bolso y lo roban. Vale, pues si necesitan dinero para consumir, en este caso se podría apreciar ese atenuante, ¿vale? Por lo del tema de la grave adicción. Si ha consumido toda esa sustancia y comete un delito bajo los efectos de una sustancia, podría ser un eximente total para lo que ha hecho. Por ejemplo, os pongo el caso del fentanilo que se está viendo en mucha gente. Los veis que están doblados sobre las piernas como un dolor de estómago muy grave. Esa gente está en una intoxicación plena de fentanilo. Esa gente, en ese momento, tiene una intoxicación aguda por fentanilo. Y ahí se puede hablar de intoxicación plena por fentanilo y como tal eximente. Porque como los vemos, no tienen voluntad para responder a los eventos de su alrededor. Otra cosa es que tenga una grave adicción y actúe en un momento en el que no está intoxicado, lo que se dice drogado, pero nosotros hablamos en psiquiatría forense de intoxicación, ¿vale? Esos serían los atenuantes médicos, porque luego hay otros, pero no son criterios médicos. Los aplican los tribunales, los fiscales, los jueces, pero no los médicos. ¿Y cuáles son, por ejemplo? El estado de arrebato, de obcecación y el estado pasional. Un médico forense puede entrar parcialmente aquí. Un estado pasional si tiene un síndrome de Clerenbault. A quien le interese que busque este trastorno. Es el enamoramiento, ¿no? Uno cree que está enamorado de él. Bueno, pues un estado pasional. Podríamos entrar a valorar ese síndrome de Clerenbault si lo tiene, ¿no? Pero un arrebato o una obcecación, ¿cómo se valora en medicina forense, en psiquiatría? No se valora porque no hay ninguna enfermedad que tenga arrebatos u obcecaciones. Depende de temas de personalidad, de estudios complejos de la personalidad, que yo no voy a entrar ahí porque yo reconozco como médico forense hasta dónde llego. ¿Que llego mucho? Sí, pero también hay que ser consciente de hasta dónde llega uno. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos los médicos forenses para valorar la imputabilidad de un sujeto? Aunque en los mayoría de los casos deberíamos de decir para valorar la inimputabilidad. Pero bueno, siempre nos pregunta las bases psicobiológicas de la imputabilidad. Bueno, son tres. Siempre son tres en este canal las cosas. El criterio cuantitativo, el criterio cualitativo y el criterio cronológico. Empezamos por el principio. Cualitativo, que tengas un trastorno mental. Así de sencillo, que se te pueda diagnosticar un trastorno mental. No vale decir, es que ese día escuché voces. Si nadie más puede contrastar eso, como no tengas una historia previa, una patobiografía, una curva vital premórbida que llamamos pues unos días previos o unos meses previos complejos con alteraciones del comportamiento, va a ser muy difícil que puedan demostrarse que tengas un trastorno mental transitorio, ¿vale? Con lo cual, el cualitativo es tener algo, tenerlo. El cuantitativo, la cantidad de ese algo. Que ese trastorno mental transitorio o esa intoxicación sea elevada, te afecte plenamente, ¿vale? El criterio cualitativo.
Si has tomado una droga, dosis máximas, eximente. Dosis de intoxicación aguda pero no plena, pues podría ser un atenuante. No voy a entrar en ejemplos porque luego eso sí que generará problemas. Los ejemplos en el juzgado y mejor no verlos, ya os lo digo. Y luego el criterio cronológico. Este es muy importante porque tú puedes ser plenamente imputable un momento dado y a las 3 horas ser plenamente imputable. O sea, ser inimputable y después imputable, ¿vale? Y en un mismo momento tú puedes ser inimputable para una cosa e imputable para otra. Voy a poneros un ejemplo. El ejemplo del pirómano y el otro tipo de trastorno del control de los impulsos, el cleptómano, ¿vale? El cleptómano es el que va a unas tiendas, a los bazares y compra y roba impulsivamente, pero sin ningún tipo de necesidad. Y el pirómano, el que prende fuego a los contenedores o a lo que le apetezca, por el mero hecho de presenciar el fuego. Un cleptómano es inimputable si ha ido a un sitio a comprar, a robar baratijas que no les va a dar ningún tipo de utilidad. Pero un cleptómano, pese a que tenga un trastorno del control de los impulsos, si prende fuego a algo, es imputable de eso, ¿vale? Y el pirómano lo mismo. El pirómano no puede venir a decir, no, es que tengo un trastorno del control de los impulsos y como he robado en un banco, soy inimputable. No, perdona. Para empezar a robar el dinero no es en un trastorno del control de los impulsos, en ningún momento vas a ser inimputable, porque el control de los impulsos es para algo concreto que a veces no tiene ningún tipo de interés social, como en el cleptómano, el robo de cosas que luego no vas a usar. El pirómano, obviamente, sí tiene cierta repercusión social, porque se le puede ir el incendio de las manos, pero no puede decir que es para otra cosa que no sea para quemar cosas, ¿vale? ¿Entendéis? La imputabilidad en un momento concreto y en otra no. E incluso en un momento concreto y a las 3 horas no, lo que decía, esto es en las intoxicaciones. Si estás en intoxicación plena, puede ser eximente, pero a las 3 horas, si se te ha pasado la borrachera o la intoxicación de lo que fuera, eres imputable, amigo o amiga. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, 3 criterios. Pues bien, como capítulo general de la imputabilidad, aquí tenemos una breve explicación de los hechos. En los comentarios me podéis dejar ejemplos que queráis, que podemos empezar a debatir, pero obviamente los ejemplos concretos pueden llegar a ser casos judiciales. Entonces los debatiremos de una forma genérica, ¿vale? Pero ponerme ejemplos que se os ocurran, porque los hay muy, muy jugosos. Por ejemplo, el del esquizofrénico que cuando lo contienen para llevarlo al hospital, cuando lo descontienen, se pone a pegar en la puerta del hospital y le pega a los policías. O el trastorno neurocognitivo tipo Alzheimer, que es capaz de salir a andar y resulta que cuando se desorienta se confunde tanto que le pega a alguien porque lo confunde en la vía pública. O podemos ir a otro tipo de delitos. Los niños que cometen por su falta de control de los impulsos agresiones contra otros menores. Pero ¿qué me decís de otras enfermedades más graves que pueden llegar a cometerse? Otras filias. El tema se complica mucho cuanto más profundo vamos a hacer. Cuanto más ahondamos en ciertos trastornos, se complica mucho más. Y por último, que se me había olvidado, ¿cuál es la edad penal a partir de la cual todo sujeto no se le presupone imputabilidad? O sea que es inimputable. Todo menor de 14 años. De 0 a 14 años no se le puede imputar a nadie nada, porque no se presupone esa madurez y ese libre albedrío que por sí tienen todos los niños y hay que concederles. No vamos a hablar de ejemplos concretos, todos sabemos que hay niños más o menos complicados, pero con menos de 14 años los jueces no tienen nada que decir con respecto a estos delitos, son los padres los que tienen que cumplir con ello. Y hasta aquí, solamente puedo deciros que por aquí en algún sitio, si empiezo a controlar esto de los vídeos que aparecen por aquí, os voy a dejar uno de los vídeos que como YouTube lo limitó la publicidad, entiendo, por lo que se hablaba, que no voy a decir de lo que es, creo que va a estar por aquí, le podéis dar para ir a ese vídeo. Es un vídeo muy interesante de sexología forense.
Y por aquí os voy a dejar otro link de un congreso que hay dentro de 2 meses de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense a la que yo pertenezco. Se va a hablar de temas muy interesantes de psiquiatría forense. Un día le dedicaré un vídeo a eso, simplemente para que haya publicidad y la gente pueda decidir venir a verlo. ¿Por qué no? Aunque viváis lejos, si os resulta interesante, por aquí dejo el link. Creo que por aquí y creo que lo dejaré. Sin más, un besazo enorme. Señores, señoras, búsquense la vida, que la muerte viene sola. Hasta luego.